Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Es un día fabuloso, un día grandioso. Es el día que el Señor nos ha regalado, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. En esta mañana quiero compartirle la lucha interna. Todos nosotros tenemos una gran lucha interna. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, dice, reconoce esta lucha interna que hay en él. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Romanos 7, 19 al verso 21. Y él dice, estas son las palabras textuales del apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Este pasaje, cuando lo leemos, pues hay varias conclusiones que podemos sacar. Primero, que si el apóstol Pablo, que era un hombre de Dios, tan usado, tan reconocido, un hombre tan lleno de Dios que fue el misionero o ha sido el misionero más importante, uno de los misioneros más importantes de la iglesia, si no el más importante, que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, el que más libros escribió. Y ahí dice que él quiere hacer el bien, pero termina haciendo lo malo. Y dice, es el pecado que mora en mí, que le mueve a hacer esto. Entonces, dice que haya esta ley, que el mal está en mí. Y cuando yo leo eso, me entra, primero, si el apóstol Pablo, como le dije, teniendo un estándar tan alto, ahora dice que él quiere hacer lo bueno y termina haciendo lo malo, lo primero que nosotros podemos pensar, ¿qué será de nosotros? Entonces, ¿cómo haremos nosotros para poder hacer lo bueno? Porque si el apóstol Pablo terminaba haciendo lo malo, queriendo hacer lo bueno, ¿cómo será para nosotros? Pero vamos a ver un poquito más adelante, donde él dice en Romanos, capítulo 7, verso 22 al 24, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y de nuevo en el verso 24 vuelve a repetir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que él está diciendo que no hay esperanza, que realmente nosotros vamos a tener deseos de hacer lo bueno, pero terminaremos haciendo lo malo. Si leemos esto, es lo que podemos concluir. Pero quiero que entendamos algo que es sumamente importante para poder interpretar la palabra de Dios correctamente y aplicarla a nuestras vidas. La Biblia no fue escrita con capítulos y con versículos. Ella, por ejemplo, Romanos, acabamos de leer capítulo 7 y algunos versos. Pero Romanos no fue escrito así, ni ninguno fue escrito así. Fueron escritos sin capítulos y sin versos. O sea que realmente el libro de Romanos es una carta a los romanos. Y cuando usted lee un texto así como este y lo saca de la carta, entonces usted puede entender lo que acabamos de leer, que no hay salvación, que vamos a tener una lucha, pero la vamos a perder
porque el pecado que mora en nosotros es más fuerte y terminaremos haciendo lo malo. Y hasta aquí, si usted escucha este video y nada más ve esta parte, usted se va a ir pensando lo que esta parte primera del video, en donde usted va a decir el pastor está equivocado o se va a preocupar porque está diciendo el pastor Felipe, está diciendo que vamos a terminar haciendo lo malo. Y eso pasaría si usted corta el video ahora y no lo ve todo. Entonces, lo mismo pasa con la carta. Esto es lo que sucede cuando no leemos lo que sigue. Porque en el Romanos capítulo 8, versos 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y si usted lee completamente el capítulo 8, ya no habla de ese hombre miserable que termina haciendo lo malo. Ya habla de que eso es una realidad, pero cuando entra en el capítulo 8 explica que nosotros, cuando estamos caminando en el Espíritu, entramos en otra realidad totalmente diferente, en donde podemos ocuparnos de las cosas de Dios, vencemos el pecado, hacemos lo bueno y podemos lograrlo. Pero eso no lo podemos hacer separados de la presencia del Espíritu Santo, separados del Espíritu de Dios. Por eso, mis amados, tenemos que tener cuidado de las malas interpretaciones bíblicas, porque la Biblia es una sola y, bueno, muchos usan la Biblia, pero la interpretan incorrecta y por eso tenemos tantos grupos diferentes con la misma Biblia predicando cosas totalmente erróneas y diferentes. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es perfecta, es inerrante, no falla, es excelente, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, pero es aquí un ejemplo de cómo debemos para interpretar correctamente la Biblia, la importancia de leer lo que conocemos como el contexto bíblico, toda la carta. Cuando usted ve un video de un pastor y solamente ve una parte y le están comentando esa parte, tenga cuidado, porque lo más probable, si le están hablando mal, es porque sacaron esa parte del video y es fuera del contexto, usted no está viendo lo que él dijo antes o dijo después, y entonces usted dice, el pastor dijo algo incorrecto. Ese hombre está predicando mal. Para poder saber si lo está haciendo mal, tendría que ver todo el video. Por ejemplo, el domingo yo dije que había tenido un sueño con mi esposa y en ese sueño mi esposa estaba peleando conmigo. Entonces, si usted pone la parte en donde yo digo que mi esposa estaba peleando conmigo, pero no ponen la parte donde dije que era un sueño, entonces usted pensará que mi esposa peleó conmigo toda la noche. Entonces, por eso es que lo mismo sucede con la Biblia. Tenemos que ir al contexto bíblico, tenemos que leer todo lo que se dice antes y después para poder lograr interpretarlo correctamente. Entonces, en conclusión, nosotros no somos miserables, nosotros no vamos a hacer lo malo porque el pecado mora en nosotros. Eso sucede en una persona alejada de Dios, pero una persona llena del Espíritu Santo puede vencer el pecado, puede obrar y hacer lo correcto y vivir en el Espíritu. El hombre que no tiene al Señor, que no está lleno de Dios, va a inclinarse, a moverse en la carne y a dejar que la carne lo domine. Pero cuando buscamos de Dios, buscamos al Señor de corazón, con pasión y nos rendimos a Él, tendremos la capacidad, el poder de vencer el pecado y de verdad hacer lo correcto. De manera que, mis amados, si en algún momento usted pensaba,
soy miserable. Si el apóstol Pablo así lo decía y no lo logró, yo quiero decirle, el apóstol Pablo sí lo logró. Él pudo vencer los deseos de la carne. Y tú y yo también podemos vencerlos porque el mismo espíritu que mora o que moraba en el apóstol Pablo es el mismo espíritu que mora en nosotros. De manera que Dios les bendiga en esta mañana. Les deseo un día glorioso en el nombre de Jesucristo. Bendiciones a todos.